olvidemos que toda la jornada que implicó la renuncia del expresidente Fujimori y el regreso a la democracia por parte del Estado peruano fue liderado por la civilidad. Entre otras, este es uno de los elementos que permite que el caso del Perú sea de estudio. ¿Por qué? Porque fue el movimiento de la civilidad, el movimiento cívico, ¿no es cierto?, el que permitió precisamente esta vuelta a la democracia, gracias a la denuncia que hizo un medio de comunicación, de los pocos medios de comunicación independientes, Canal N, del video en el que se ve a Montesinos en un acto de corrupción con un parlamentario de ese entonces. Entonces, ese fue el primer logro. Otro logro fue precisamente la lucha frontal contra la corrupción imperante y montada por el expresidente, por el gobierno del expresidente Fujimori, en complicidad y ayuda de Vladimiro Montesinos, que convirtió al Perú en un estado corrupto, ¿no? Un caso extraño de estado corrupto. Un estado, o sea, gente que llega al poder por la corrupción y se mantiene en el poder por la corrupción. Cooptaron todas las entidades del Estado. Entonces, ese es otro supuesto por el que también este es un caso de estudio. Y finalmente, cómo se logró desmontar, ¿no es cierto?, este estado corrupto, cómo se pudo llevar a juicio a diversas miembros de la organización, sin importar el poder político, social o económico, ¿no? Creo que una de las mayores virtudes fue el demostrar que sí es posible en un sistema de administración de justicia nuestro poder llevar a juicio, a investigar y llevar a juicio a responsables de graves delitos, no solo de corrupción, sino de violación de derechos fundamentales, porque no hay que olvidar que la Procuraduría tuvo a su cargo lo que fue los temas de corrupción y los temas de violación de derechos fundamentales. En ambos se obtuvieron logros importantes. Se pudo llevar a proceso a altos dignatarios, a altos funcionarios, a importantes empresarios que respondieron ante la justicia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? Porque no se adoptaron medidas a mediano y largo plazo de lucha contra la corrupción. No olvidemos que ya a inicios del 2001 el gobierno de transición, el presidente Valentín Paniagua, constituye e instituye la INA, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que plantea una serie de medidas para ser adoptadas como planes de gobierno a mediano y largo plazo de lucha efectiva contra la corrupción. Medidas de prevención y medidas de persecución y sanción. Esas medidas de prevención no fueron implementadas ni por el gobierno del presidente Toledo, mucho menos por el gobierno del presidente Alan García. Tampoco han sido implementadas al íntegro por el gobierno del presidente Humala. Entonces lo que tenemos pues es que estamos frente a viviendo la consecuencia de no haber tomado las medidas de prevención en su momento para evitar esta situación. Aunado a esto que hacia fines del gobierno del presidente Toledo y durante el gobierno del presidente Alan García, se redujo ostensible y dramáticamente el impulso de la lucha contra la corrupción en temas de sanción, porque la Procuraduría Anticorrupción prácticamente desapareció, se redujo a la mínima expresión, no se notaba una voluntad política ni un apoyo a los diversos sistemas anticorrupción de la Fiscalía y del Poder Judicial. Lo que sí se ha implementado, eso hay que reconocer recientemente, con también las fiscalías y los juzgados de lavado de activos. Pero igual en el balance queda claro pues que ninguno de los tres gobiernos que han sucedido a el retorno a la democracia han estado a la altura de las circunstancias a efectos de tomar medidas a mediano y largo plazo de lucha contra la corrupción, básicamente medidas de prevención. No, obviamente se está agudizando. Lo que ha sucedido es que a nivel de gobiernos regionales y locales se ha seguido el modelo de corrupción del expresidente Fujimori Montesinos. No olvidemos que una de las características fue la institucionalización de la corrupción y la organización delictiva montada precisamente con fines de corrupción.
Hay un tema que es importante tener siempre presente. La corrupción es un delito vasocomunicador. ¿Por qué? Porque donde hay corrupción organizada, esta da lugar a la presencia de otros delitos: tráfico de drogas, delitos de deshumanidad, trata de personas, lavado de activos. Entonces, en este caso lo que tenemos son organizaciones que se han ido creando al interior de los gobiernos regionales o los gobiernos locales, siguiendo ese mismo modelo. Esto es, cooptando, ¿no es cierto?, e incorporando a la organización delictiva a integrantes no solo del gobierno regional o del gobierno local, sino también de las autoridades encargadas de la prevención y persecución de los delitos de corrupción, de policiales, Ministerio Público, Poder Judicial. A eso sumamos que la Contraloría General de la República se ha visto desbordada y no ha sabido responder debida y adecuadamente en los últimos años al reto. La Procuraduría ha perdido el impulso y ha dejado de cumplir esa función ex ante que se le exige de prevención para tener simplemente una presencia ex post. Aparece luego de descubiertos los hechos. Entonces lo que estamos es frente a eso, pues frente a una presencia peligrosamente, una presencia peligrosa para la institucionalidad del país de estas organizaciones delictivas que a simple vista aparentemente están focalizadas en los gobiernos regionales y locales, pero sin embargo existen elementos que permiten apreciar la existencia de macroorganizaciones delictivas que sirven de vaso comunicante entre ellos. Por ejemplo, la organización criminal orellana. La vemos presente en diversos gobiernos regionales donde se han presentado precisamente estos actos de corrupción o gobiernos locales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque finalmente estas organizaciones delictivas que responden a esquemas de crimen organizado, el gran riesgo es que coopten el poder y acaben con las instituciones, teniendo en cuenta además que las instituciones en nuestro país no se caracterizan por ser instituciones fuertes ni confiables, nada por el estilo, y no se han afrontado cambios fundamentales, por ejemplo, en el sistema de administración de justicia. Esto es Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, Tribunal Constitucional, Policía Nacional, ni en los sistemas de prevención y transparencia de las instituciones encargadas de control previo a estos actos. Porque los sistemas de prevención, los sistemas de prevención no han funcionado. Dos, porque ha habido captación de, y se ha infiltrado las entidades encargadas de la persecución. O sea, la organización orellana en coordinación con las demás organizaciones lo que han hecho es aprovechado esta incapacidad de las entidades encargadas de la prevención, Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Y han cooptado para sí integrantes, se han logrado infiltrar a integrantes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Hay denuncias que comprometen incluso a magistrados del Tribunal Constitucional. Queda claro pues que todo esto lo que nos permite tener en claro es este panorama de organizaciones criminales que a su vez se encuentran vinculadas con una mega organización criminal como es la organización orellana, que además tengo la sensación no es la única que existe en el país. Y si a eso le sumamos la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, financiando el terrorismo, tenemos pues un cóctel sumamente peligroso que lo que hace es peligrar no solo la institucionalización, sino en el mediano plazo la viabilización del país. No olvidemos casos como por ejemplo México, ¿no? donde la presencia de la corrupción, la gran corrupción, que responde también a esquemas de organización criminal, se ha aliado con grandes organizaciones criminales de tráfico de drogas, que finalmente lo que ha llevado a las situaciones de zonas, entre comillas, liberadas de México. Esto es zonas donde el gobierno en realidad no tiene mayor presencia. Esto es una alerta porque esto afecta
como digo, no solo la institucionalización, sino lo que es más grave, la viabilidad del Estado. Y nuestros políticos, además, aunado todo eso, tenemos el problema de que acá en el Perú no tenemos una clase política, pues, como tal, ¿no? Lo que tenemos son gente que se dedica a la política, pero que no ve a la política como el medio, la ciencia para poder servir debida y adecuadamente a la sociedad, sino que ve a la política como el medio para poder servirse y obtener beneficios a corto plazo. Eso explica por qué, por ejemplo, en el Congreso de la República se han rechazado en 2 oportunidades proyectos de ley para para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda tener acceso a secreto bancario y para mejorar el nivel de operatividad, no solo de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino de los reportes que ésta genera. Pues claro, la Unidad de Inteligencia Financiera es vista como un riesgo por muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque si se le da el poder que requiere, va a estar en capacidad de detectar estas operaciones sospechosas a las que estos están acostumbrados. Porque basta simplemente con ver el ritmo de vida que llevan varios funcionarios públicos o varios congresistas para dejar en claro, pues, tener en claro que no se condice con el nivel de sus ingresos. Entonces, eso es lo que explica también esta situación, esta grave situación en la que nos encontramos. El maestro Jacob es, como siempre, brillante al señalar esto. O sea, el derecho penal a todos nos hemos enseñado. Cuando ustedes ni siquiera pensaban hacer, cuando estaban en la universidad, nos enseñaron a todos que el derecho penal es la última ratio. Esto es, el derecho penal no sirve para evitar conductas, no es la panacea, ¿no es cierto?, que permite solucionar conflictos sociales o problemas sociales. El derecho penal sirve para sancionar y resolver los conflictos, sanar conflictos generados como consecuencia del delito. Punto. ¿No es cierto? Y la pena tiene un fin, es cierto, retributivo, pero sobre todo resocializador. Pero acá en el país lo que tenemos es que nuestros políticos, entre comillas, la única respuesta que dan frente a estos casos es aumentar las penas, ¿cierto?, en general. Por ejemplo, cuando se denuncian hechos graves de violencia, todos recurren a aumentar las penas, cuando lo conveniente es mejorar las medidas de prevención. El lamentable caso de hace pocos días de esta pobre mujer que fue degollada por su pareja delante de sus hijos, ¿no es cierto? La respuesta de los políticos, ¿cuál es? Hay que dar cadena perpetua, los niños tienen que ser protegidos. Sí, está bien, pero esa no es la solución al problema. Pues la solución al problema es, a ver, tenemos en el país instituciones encargadas de proteger a las mujeres o a los hijos o a las familias que se encuentran sujetas a acoso de violencia familiar. No. Tenemos casas de refugio, sistemas de protección a estas personas. O sea, ¿hay presencia del Estado para prevenir estos problemas? No. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que vamos a seguir asistiendo, pues, de manera regular a todos estos actos. ¿Por qué? Porque el Estado no cumple con su función de prevención. Esto se aplica exactamente igual en lo que es corrupción. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque el Estado no cumple, no tiene planes de prevención, no hay una política de Estado de lucha contra la corrupción a mediano y largo plazo. Lo único que se entiende cuando se habla de lucha contra la corrupción es crear un SAR anticorrupción, que no es una solución, aumentar penas, que tampoco es una solución, declarar imprescriptibles los delitos, que tampoco es una solución, ¿no es cierto? O sea, por ahí no va. La lucha efectiva contra la corrupción, en lo que es prevención, implica una serie de medidas y alternativas. Por ejemplo, mejorar la capacidad de reacción del Estado y de prevención. La Contraloría no está funcionando de vía adecuadamente. Hay que someterla a un procedimiento de reingeniería. Y para eso, ¿qué es lo que necesita? Un liderazgo debido y adecuado que decida, ¿no es cierto?, dar un paso adelante y enfrentar el problema, reorganizarse, reordenarse, una serie de medidas. Se requiere, por ejemplo, formar fuerzas de tarea o task force,
que permita al Estado, con los recursos no muy vastos que tiene, responder debida y adecuadamente, porque claro, acá estamos en un enfrentamiento entre el Estado y organizaciones criminales. El Estado no se encuentra en la misma capacidad económica que las organizaciones criminales, pero lo que sí puede hacer el Estado es aunar esfuerzos para responder debida y adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en la Procuraduría, nosotros seguimos exactamente ese modelo. Lo que hicimos fue formar fuerzas de trabajo con diversas instituciones. Por lo tanto, sí existe el antecedente, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, SUNAT. Se trabajó de la mano con todas esas instituciones y se logró una respuesta debida y adecuada. Nosotros en la Procuraduría éramos ¿cuántos? 20, 25 abogados enfrentados a ¿qué? A abogados reputados, connotados, a gente que tenía además poder económico, que tenía influencias en el poder político, pero sin embargo se logró enfrentar, llevar a juicio y sancionar debida y adecuadamente, respetando los supuestos del debido proceso, porque finalmente todos los procesados, incluido el expresidente Fujimori, tuvieron la oportunidad de recurrir al sistema de justicia internacional. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque los procedimientos fueron llevados debida y adecuadamente. Es exactamente igual. En este caso, el Estado tiene que congregar a sus escasos y mejores recursos para responder debida y adecuadamente frente a esta agresión. El problema es que esto es consecuencia precisamente de la desconfianza de la ciudadanía sobre el Estado. Las instituciones no funcionan, ¿no es cierto? Entonces la gente lo que dice es más de lo mismo. Y la clase política, vuelvo nuevamente, también es culpable de esto. Porque claro, a ver, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos una clase política conformada por gente honesta, pero a la vez capaz. Porque ¿de qué nos sirve una clase política solo con gente honesta? Que no sea capaz de solucionar debida y adecuadamente los grandes y graves problemas que atraviesa la colectividad, la ciudadanía y en general el país. No serviría de mucho, ¿cierto? Lo que necesitamos es un mix, y si hay, eso sí es posible, o sea, si hay gente que está dispuesta a asumir este tema. El problema es que a veces se enfrentan con intereses de grandes grupos empresariales o de organizaciones políticas que lo que hacen es atacar constante y continuamente. Entonces, además, la respuesta inadecuada del Estado en tema de prevención como en tema de persecución y sanción, lo que lleva es a la desilusión de la ciudadanía, a la falta de credibilidad en las instituciones y a esta situación donde vemos gente que dice, pues bueno, vuelve nuevamente aquello de no importa que robe pero hace obra, porque eso es respuesta a sí, pues tenemos un honesto que no roba pero no hace nada. Entonces la obligación de la sociedad civil, de los medios de comunicación social, es, al igual que a fines del año 2000 y comienzo del año 2001, es emprender una tarea de concientización en la sociedad respecto de la necesidad de combatir a la corrupción, demostrar por qué la corrupción sí es una lacra, ¿no es cierto? Y ahí estamos comprometidos todos. Cuando hablo de sociedad civil hablo de universidades, agrupaciones sociales, con políticos no hay que pedirles mucho, ¿no? Medios de comunicación. Eso es lo que debe de llevarnos adelante. Por ejemplo, a ver, en el año 2000, cuando estábamos en pleno proceso de transición, al expresidente Fujimori no sabía si renunciaba o no renunciaba, se produjo una marcha de estudiantes de la Universidad Católica, que fue marchando desde la universidad hasta el centro de la ciudad. Y yo pude comprobar con mucha alegría y mucho orgullo que cuando estos jóvenes pasaban por diversos barrios populares, la gente salía, ¿cierto? No solo los aplaudía, les daba el respaldo, sino que en muchos casos se acercaban, les invitaban agua, gaseosas, galletas. O sea, la gente sentía esa presencia de los jóvenes, esa ansia de cambio que tenían los jóvenes como algo propio.
A eso hay que apuntar nuevamente, ¿no? Hay que dejarnos del discurso barato, del discurso sin sentido, para emprender acciones de prevención. Hay una serie de temas interesantes que he visto que han sido dejados de lado. Por ejemplo, aquella campaña de adopte un congresista o adopte una autoridad. Eso es lo que hay que hacer, adoptar, entre comillas, autoridades para hacerle seguimiento respecto de su actividad, de su patrimonio, en general, de todo lo que lo rodea. ¿Para qué? Para obligarlos a actuar de vía adecuadamente. La corrupción florece cuando estamos frente a la oscuridad, ¿no? En la medida que prime la transparencia en la conducta, en la actividad, en el desempeño de las funciones en general de todos los funcionarios públicos, ese va a ser un gran escollo para la corrupción. ¿Por qué? Porque la transparencia es todo lo contrario de la corrupción. No olvidemos que una de las fórmulas de la corrupción es precisamente eso, ¿no es cierto? Discrecionalidad entendida como uso indebido y abusivo del poder sin rendir cuentas y manteniendo todo en el secretismo, en el oscurantismo. Todo eso tiene que ser combatido y eso es obligación, sí, y reto de la sociedad, ¿verdad? No podemos simplemente seguir sentando y seguir esperando que el Estado reaccione. El Estado no va a reaccionar. Esta clase política no va a reaccionar. Por lo tanto, somos la sociedad civil la que tenemos que obligar al cambio, tenemos que gerenciar y tenemos que impulsar el cambio.